Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a otra sesión de de Conocimiento Exponencial, perdón. Soy el doctor Javier de la Vega, presidente ejecutivo del Codex, y este día me complace mucho en presentar a un verdadero experto en temas digitales y de ciberseguridad por parte de la hermana República Argentina, el doctor Walter Fabián Agüero. Voy a pasar a dar una breve semblanza del doctor que tiene pues un amplio historial, grandes conocimientos en la materia de la cual nos va a hablar, de este tema de trazabilidad digital y ciberprueba, como nuevo rostro de la evidencia jurídica. El doctor es, para empezar, es licenciado en Ciencias de de la Computación. Es especialista en ciberseguridad, además de magíster en ingeniería de software. Tiene un doctorado en ingeniería informática, además de diversos cursos, entre otros. Es un evaluador externo de la OEA. Tiene un curso en Intelligent Computational Ecosystem for Digital Transformation. Ha sido expositor en diversos congresos, en el Congreso Internacional de Ciberseguridad, proyecto doctoral usando inteligencia artificial, también en sistema de denuncias unificadas. También ha sido, bueno, con el tema de protocolo de violencia digital. Y asimismo ha sido conferencista en la Jornada Mundial de las Comunicaciones organizadas por el Papa Francisco del Vaticano. Ha sido conferencista en el nuevo paradigma educativo y el quiebre de la educación mundial, así como evaluador de tesis de maestría en ciberdefensa y ciberseguridad. Dentro de su actividad profesional, el doctor, bueno, trabaja hasta 2025 en la Universidad Nacional de Villa Mercedes, la Universidad Nacional de Río Negro, Universidad Siglo XXI, Universidad Buenos Aires, además de la empresa Lisboa Cybersecurity con el cargo de director de ciberseguridad. Ha sido director de seguridad informática dentro de la institución Lisboa Cybersecurity. Ha sido docente para estas instituciones universitarias, Universidad Nacional del Río Negro, Universidad Nacional de Villa Mercedes, Universidad Empresarial Siglo XXI, Universidad de Buenos Aires, el Centro Educativo número 2, Paula de Bazán, además de subdirector de Tecnología y Seguridad del Gobierno de San Luis, asesor en Fiscalía de Estado y asesor del Ministerio de Educación, también para el Gobierno de San Luis, además de haber participado en diversos eventos científicos y profesionales en ciberseguridad, en software forense, en detección de ciberataques, Intelligence for Sustainable Futures, A Journey Towards Society, Enhanced Performance in Coupled Simulation Models via High Performance Evolutionary Computing, detección de D2 usando inteligencia artificial en redes, además de diversos pues, méritos como, bueno, en su desempeño como perito informático, conferencista nacional e internacional. Bueno, la verdad es que su currícula es bastante extensa. Esta es una muy breve semblanza de todo lo que hace el doctor Walter Agüero. Así que sin más que agregar, le dejo el uso de la voz. Doctor, sea bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este, Agradezco la convocatoria al doctor, que también es de un pago José, así que le agradezco mucho esto. La idea de transitar esta temática tiene que ver con poner en estado de situación o comentar, digamos, el contexto que involucra prácticamente, digamos, en todas las jurisdicciones, porque tiene una connotación particular. Estamos hablando de lo que es ciberespacio, algo que no tiene fronteras y algo que en cada país se trata de acomodar según la legislación vigente. Pero el hecho de que la cuestión tiene que ver con el ciberespacio y la ciberprueba,
y tener lo que es la trazabilidad digital cubre para todos los países por igual, más allá que su legislación sea totalmente distinta entre una y otra. Bueno, la presentación ya me la hicieron. Algo con el que partimos, que es fundamental y que casualmente para poder tener una pizca, digamos, de empezar a transitar esta ponencia, tomaba como referencia, y de paso lo saludo al doctor José Antonio García Cruz, que estuve tomando, digamos, como referencia, así que me sirvió lo que me pasó el doctor José Torres Brizuela. Este, partiendo de lo que involucra, digamos, donde todo comienza, que tiene que ver con la fase de la cadena de custodia digital. Esta cadena digamos, que tiene, digamos, y tiene una temática que se basa en cuestiones de normas ISO, donde se obtiene, digamos, los datos que se producen, o los datos producidos, almacenados y la transmisión donde hay un proceso de incorporación al proceso de lo que son los datos que se van relevando y después la valoración del mismo, donde se entrega un informe, digamos, al juez para que pueda tomar la decisión. Esto que empiezo a transitar, la idea que como lo comentaba en una capacitación hace muy pocos días, voy a tratar de que, digamos, de generar el caos que involucra esto y después poner un orden a ese caos. Esto, para darle un poco más de complejidad, involucra justamente las etapas que estamos viendo en este momento, donde se identifica, donde está el proceso de identificación, donde está lo que es la preservación, después está el análisis, la documentación y finalmente la presentación. Y acá es donde empiezo a transpolar una serie de conceptos que básicamente reflejan e impactan, al menos hablando de distintas jurisdicciones de lo que es Argentina. Desconozco la realidad puntual, excepto algunas consultas que he tenido de algunos otros países, donde básicamente se repite, al menos en estas jurisdicciones que he hablado, y ustedes podrán después, podemos tal vez tener un pequeño intercambio donde seguramente tienen la misma vivencia. Y esto tiene que ver con lo siguiente. En la siguiente diapositiva hablamos de qué es lo que sabemos los expertos, donde un analista en forense digital, que no es el perito informático, hay que entender que el concepto de lo que es a nivel macro se llama ciberseguridad o cybersecurity, donde, digamos, una parte de esa esfera de cybersecurity es un área que es la parte de forense digital. Y una pequeña parte de forense digital, estamos hablando de lo que es el perito informático. Perito informático tan requerido por todas las justicias de todos los países para evaluar el tema de lo que recién comentaba y que fue la inspiración a la que hacía referencia, que tiene que ver con la extracción de prueba, poder mantenerla, etcétera. Y donde casualmente acá es donde empieza a jugar una cuestión que es muy importante. Hablamos del tema de lo que son las funciones, sobre realizar las investigaciones forenses, identificar, digamos, las posibles vulnerabilidades que puede llegar a haber, rescatar la información, esto a nivel macro o general para distintas cuestiones que tienen que ver con lo forense. Uno por ahí a veces asocia la cuestión forense a la extracción de información de un dispositivo celular o smartphone, donde generalmente en algunos países, caso de Argentina, que tiene digamos, la adquisición de productos de origen israelí, que mediante un software se coloca el dispositivo smartphone digamos, el dispositivo para poder pasar la información desde este dispositivo a la computadora y la computadora procesa para encontrar más rápido la información. Si esto es la cuestión de peritaje que se hace en las jurisdicciones, creo que un chico de primer año de la universidad podría llegar a hacerlo. No es necesario tener un experto. Y sin embargo, para poder acceder digamos, al acceso, por ejemplo, de la cuestión pericial
en un poder judicial se necesita un título de grado. Acá es donde empezamos a caer en los errores de tener un título de grado. ¿Y por qué hablo y lo justifico científicamente de la siguiente manera? Y de paso, una pequeña interacción con ustedes si quieren hacer algún aporte. Y esta interacción que hago referencia, debo mencionar lo siguiente. Es bien sabido que justamente como están viendo el señor de lentes, para poder ser oftalmólogo es necesario previamente haber obtenido el título de médico. Entonces, si tenemos un problema visual, como lo tengo yo, por eso tengo que usar lentes, este, pues es necesario ir al oftalmólogo y que el oftalmólogo me recete los, digamos, digamos, la graduación que necesitan los vidrios a efectos de poder tener una mejor visualización, ya que sin lentes no puedo leer, básicamente. Ahora, si me encargo de ir al mejor oftalmólogo que pueda existir en mi zona de jurisdicción, que es la provincia de San Luis, ubicada al centro de la República Argentina, eh, y pudiera pagar, digamos, los honorarios de ese oftalmólogo, prefiero, obviamente, en forma destacada, ir y pagar, porque me quiero asegurar la mejor calidad, porque es mi salud. Ahora, como es médico, digamos, honra este oftalmólogo que hizo esta especialización, y por lo tanto, este médico oftalmólogo puede, digamos, inscribirse como perito de cualquier poder judicial para hacer cuestiones que tengan que ver con la parte pericial, ¿no? La parte visual, de ojos, etcétera. Ahora, supongamos que este médico oftalmólogo tiene la posibilidad de viajar a cualquier parte del mundo porque tiene su propio jet privado. Y supongamos que alguno de ustedes tiene un gran problema del corazón y es necesario operarlo de urgencia. ¿Ustedes se operarían con el mejor, digamos, oftalmólogo del mundo o se operarían con el médico cirujano que tengan a mano? Es una duda que podemos, usando el sentido común, fácilmente dilucidar, digamos, esta encrucijada. ¿Por qué? Porque el médico oftalmólogo es un especialista que hizo una especialidad en lo que es en la cuestión oftalmológica, ¿no? Domina todo lo que tiene que ver con el ojo, pero del corazón probablemente no tenga ni idea, y haya perdido inclusive la práctica. Por eso es que si al médico oftalmólogo le pedimos que opere del corazón, probablemente diga que no, porque no tiene las competencias pertinentes, más cuando es una operación delicada del corazón. Pero ahora, si lo trasladamos al mundo o al campo tecnológico, consideramos hábil al ingeniero informático, al licenciado en computación y los cuantos títulos pueden haber de grado, de carrera pertinente. Es decir, que inclusive ni siquiera para operarnos del corazón necesitaríamos que busquen una especialidad. Simplemente el médico que se acaba de recibir tendría las competencias para, trasladado a otro campo, poder operar del corazón, poder operar del riñón y cuanto, digamos, ocurrencia de ejemplo nos ocurra. Entonces, acá es el primer problema que he detectado, que es un gran problema, y por eso a veces hasta tengo miedo de poder ser peritado por aquellas jurisdicciones donde la competencia del especialista o del profesional simplemente tenga la carrera de grado y donde digamos, la competencia para poder extraer una información de un dispositivo móvil, como recién le comentaba, basta con tener primer año no digo la secundaria, pero al menos quinto año o casi transitando los últimos años de la secundaria, bastaría y ni pensarlo de la universidad, porque el hecho de poner un dispositivo móvil, smartphone, conectarle el aparatito, habilitar el software y decirle extraiga, no es ninguna competencia. Buscar la información que pide el juez tampoco es una competencia especializada. Y de entregar un informe en base a lo que ve tampoco es una gran competencia. Entonces,
si ya partimos que, digamos, estoy haciendo un salto de la extracción a el análisis propiamente, entonces en esta equivalencia de decir algo está pasando y algo se está haciendo mal. ¿Y qué se está haciendo mal? Y nos estamos operando con el que se acaba de recibir una operación que necesita al menos un profesional de gran experiencia. Y ni pensar que el especialista sea un oftalmólogo, un médico oftalmólogo, es decir, un profesional informático que tenga, digamos, competencia en determinadas áreas que no sea la cuestión de ciberseguridad. Entonces, evidentemente, estamos eligiendo mal, estamos eligiendo a alguien que tenga competencias, obviamente, que tiene que ver con lo informático, pero estamos errándole, y, digamos, al tiro. ¿Por qué? Por este ejemplo que estoy comentando, donde además como ustedes sabrán, el médico que se especializa, por ejemplo, en cirugía y, digamos, y opera o tiene conocimiento profundo en especializaciones de corazón, que recién recibe el título, va a cobrar una gran destreza con el tiempo, ¿no? Que uno va aprendiendo en esa experiencia. Entonces, imaginen el tiempo que pasa en una carrera de posgrado, y sin embargo, cuando se traspola al tema tecnológico, es prácticamente le estamos pidiendo que sepa usar una computadora. Si tiene título y sabe usar una computadora, seguro, porque es informático, va a canalizar un buen resultado. Nada más equivocado como lo que acabo de mencionar, por eso muchas veces los resultados periciales tienen que ver con esto, donde la persona adquiere una cuestión práctica que le va dando la profesión donde se está haciendo, es decir, está operando el corazón a medida que va aprendiendo. Y si van quedando pacientes en el camino, bueno, van quedando pericias mal hechas en el camino. Entonces, en algún momento llegará al tope del conocimiento de usar esa capacidad y donde obviamente la dinámica que está involucrando el desarrollo tecnológico lo hace quedar rezagado. Es decir, siempre va detrás de la carreta, mal y muy lejos. Entonces, estas habilidades que involucra una cuestión que tiene que ver con una capacitación, donde esta capacitación la proveen prácticamente todas las universidades del mundo, son necesarios como primer punto de partida. En segundo lugar, estas competencias son, digamos, ponen en situación y ponen en gran relieve cualquier prueba tecnológica. Es decir, que cualquier abogado o cualquier juez que pueda entender el concepto de la experiencia, de tener un informe de un especialista, del mejor médico que operó el corazón y muestra las pruebas, evidentemente van a ser más contundentes que aquel que no tiene experiencia en la temática y se tuvo que hacer en base a una herramienta. Es decir, el colocar el celular, poner en el software, mandar a correrlo, y por más que el software sea el que use prácticamente en muchos países en lo que es América Latina, no le da ninguna garantía de que el resultado sea el correcto. Y van a ver en otras diapositivas que voy a mostrar cuál es el resultado de tener este tipo de situaciones, que son de situaciones reales que les voy a ir comentando. Entonces, si a esto, antes de continuar, ¿me están escuchando bien? Quiero tener ese feedback nada más. Sí, perfecto. Muchas gracias, Bueno, doctor. Perfecto. bueno, gracias. Bueno, si a esta situación, que justamente es digamos, un tema que involucra el caos al cual hacía referencia, y, digamos, ni pensar cuando esta situación se presente en un contexto donde haya un vaciamiento de cuentas bancarias, donde es bien sabido que si una persona tiene un dispositivo móvil celular, hay un secuestro y allanamiento de ese dispositivo celular para poder ser analizado, como recién le comentaba, con este software. Si esto se llega a dar dentro del contexto de un vaciamiento de cuentas bancarias que se produce con el dispositivo móvil y acceden a la cuenta, entonces, ¿qué habría que hacer? Ir, sacar el servidor del banco para poder analizarlo.
Y quitar el servidor significaría dejar a toda la gente que está operando sin esta herramienta, lo cual sería un absurdo. Pero resulta que hacer una pericia dentro del contexto del banco empieza a jugar las competencias y habilidades del profesional experto que posee el conocimiento de perito informático en el uso de la herramientita que comenté y no del aspecto de digital forensic, que es otra cosa que es más abarcativa y que contempla estas situaciones. Esto se da en el contexto donde se interviene en otra causa, supongamos, donde se presentan cuestiones que pasan no solamente en el contexto del día a día. Hemos tenido en Argentina situaciones donde se han robado datos de una agencia que se llama RENAPER, es decir, las fotos y todo lo que tiene que ver con los documentos de identidad que repercuten en forma directa en el pasaporte. Digamos, es como que el robo que hubo hace un tiempo y el robo que hubo, digamos, el último robo, es como que los ciberdelincuentes actualizaron su base de datos y solamente le podemos dar un me gusta, porque uno dice, bueno, pero ¿dónde está el celular para meter en los equipos que nosotros tenemos? No, pero esto no es un celular, te robaron datos de un servidor y tenés que velar por una cuestión forense. Entonces, ante un inicio de una acción judicial, uno dice, bueno, pero si no hay celular no podemos hacer la cuestión forense. Y acá estoy hablando con cierta ironía para ver que la competencia, digamos, explotó por la falta de capacidad que se presenta en el profesional en haber elegido, digamos, como para resolver algunos casos, pero no es el contexto. Es decir, que de última estoy, digamos, buscando un profesional que me cumpla para determinadas tareas, pero si tengo otros delitos no los puedo cubrir. Si a este conocimiento al que hago referencia le sumamos que la extracción, cuando tomamos la prueba y hacemos la preservación de prueba y lo guardamos exitosamente, como dice la diapositiva, en un sobre como estos, donde está firmado, donde lo firman, ¿no? Se cierra y se firma la información, o sea, con los que están presentes para que eh, quede constancia, se moja con la lengua digamos, prácticamente con la saliva para cerrarlo y donde creo haber, digamos, visto, no voy a comentar más detalle, que en la época que se usaban las cartas, eso corresponde tal vez a mi adolescencia, abrir un sobre de esto era simplemente poner una pava de agua caliente, no sé cómo se llamará en otros países, en los países donde ustedes residen, donde se calienta el agua, se pone la hornalla, se enciende y hierve ese vapor se pone esta carta, se abre, se mide el contenido y después se puede cerrar tranquilamente y no queda ninguna evidencia de haberse abierto. Entonces, acá es donde guardamos exitosamente la prueba y generamos una trazabilidad. Una trazabilidad cuya extracción de la información que hemos realizado eh, tiene un contexto particular. ¿Quién hizo la extracción de la información? Y volvemos a caer en lo mismo, tal vez en el experto o alguien que pertenece, digamos, a los departamentos que corresponden, digamos, de la cuestión judicial, en el caso de un evento judicial, y en muchos casos he observado que inclusive cuando intervienen routers, los routers que permiten dar el acceso inalámbrico a otros dispositivos o que a través de este dispositivo como un router permite tener conectados una notebook, varias notebooks, varias PC, etcétera, la evidencia está en el dispositivo y esto permanece mientras esté enchufado y cuando se hace la extracción como forma parte digamos, del secuestro, apago el router. Es decir, le borro la prueba que puede salvar o condenar a la persona inculpada, pero me llevo el dispositivo. Y como la computadora está prendida, no la puedo llevar prendida porque es un formato PC de tipo desktop, la tengo que apagar, digamos, y tomo todo el recaudo para que la persona filme cuando la apague y resulta que la evidencia que puede salvar o condenar está en la memoria RAM de esa computadora, pero por falta de conocimiento apago y borro la prueba. Entonces, bajo esa temática me llevo a un departamento para analizar, prendo la computadora
y ando buscando dónde conectarlo. Ah, no es un dispositivo smartphone, entonces lo tengo que dejar, buscaré algún procedimiento y me falta competencias. Y el sobrecito no lo puedo poner porque la computadora es más grande que el sobrecito. Me termina generando un caos. ¿Por qué? Porque lo precinto con una cinta, digamos, por un lado, para otro, para que no se abra. Y empieza tal vez a jugar una cuestión hasta ridícula de cómo mantener esa preservación de pruebas. Entonces, realmente estoy generando un caos, un desorden enorme que después en un informe pericial termina saliendo a favor o en contra, digamos, de una persona y donde, digamos, el juez o las partes que integran, digamos, interesadas en un pleito judicial, se basan en la confianza que les da el recién recibido o el oftalmólogo que ha operado del corazón, porque le pidieron que tenga que operar del corazón y donde agarró tal vez un cuchillo para cortar la carne cuando come, porque desconocía que había que agarrar un bisturín de determinada forma. Y acá estoy, obviamente, exagerando al infinito en una ironización de la temática, donde el punto de partida, como podrán entender y ver, es muy crucial. ¿Por qué? Porque para darle como vamos a ver en otras diapositivas, cuando se hace un análisis profundo con la evidencia científica pertinente, hay un 50% de posibilidades que una persona sea usando los medios tecnológicos sea culpable y hay un 50% que sea inocente. Depende de cómo se argumente, la- es de qué lado ese 50% va a pesar. Cuando se hace un análisis con conciencia, se pone la argumentación científica pertinente y eso es inobjetable, porque se pone la ciencia y cuando se pone la ciencia no se puede, digamos, combatir. Por eso es que inclusive en esta pequeña presentación, masterclass o capacitación, invité a una profesional abogada de la provincia de San Luis, el cual mediante una pericia y una intervención con trabajo interdisciplinario, creo que son los dos únicos juicios, no, desconozco, que se le ha ganado a Meta, y que nos dio muy buen resultado en distintas épocas, planteando la situación de algo que no existía que no existe en la Argentina, que es la ley de, digamos, el derecho al olvido. Cuando se aplica la ciencia y se toma la evidencia y se justifica, acompañado con la habilidad que tiene cualquier abogado en cualquier parte del mundo, habrán otros más especialistas en determinadas áreas, creo que teniendo la prueba, creo que cualquier abogado teniendo una prueba sólida, termina siendo como un pescado en el agua. ¿Por qué? Porque es recontra hábil en lo que hace, pero necesita tener esa prueba. Esa prueba no se la puede dar simplemente el médico recién recibido porque esto es una especialización. La cuestión forense tiene que ver con lo que es ciberseguridad y es un subconjunto. Ese es el punto, digamos, que hago énfasis. Y ahora, si tenemos el advenimiento de otros conceptos que tienen que ver con lo que eh, involucra esto que estamos viendo, ¿qué pasa cuando tenemos ahora inteligencia artificial? Todos hablamos de inteligencia artificial y en la inteligencia artificial hacemos un equivalente a lo que involucra a ChatGPT, a Gemini, Copilot, etcétera. Eso es para nosotros la inteligencia artificial donde todo el mundo explica y habla, pero partimos de la base. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Y cómo nace esta cuestión de inteligencia artificial? Si bien no es motivo para esta pequeña capacitación, quiero comentarles que en el próximo mes de agosto estoy viajando a Europa para dar una masterclass porque voy a presentar justamente digamos, el nombre como de marketing, el primer antivirus argentino con inteligencia artificial que detecta, digamos, los ataques de denegación de servicios distribuidos. Esta misma presentación la voy a hacer dentro del contexto de un congreso de ciberseguridad que se lleva a cabo en los primeros días de septiembre en Brasil. Entonces, cuando hablamos de
el uso de inteligencia artificial, donde no solamente tenemos la diapositiva que vamos, la imagen que vamos a ver enseguida, quiero hacer énfasis en que supongamos, como ha sucedido y como sucede, y en algunos países que es lamentable, ni siquiera lo pueden, tienen la capacidad de detectarlo. Por eso esta herramienta que desarrollé, que voy a estar presentando, donde los ataques de denegación de servicios distribuidos son ataques que, digamos, tienden a a ser inoperable. Por ejemplo, el pago de los bancos cuando tienen que cobrar los jubilados, por ejemplo, o los sueldos de los empleados. Entonces, ante un ataque de esos, y hay una cuestión judicial que establece una provincia o una nación que hace una demanda, ¿cómo caemos con hacer el relevamiento digamos, del análisis forense? Si no, no tenemos el celular o el smartphone para poner el dispositivo y acá tenemos que hacer una operación de microcirugía al corazón, pero resulta que tenemos el médico oftalmólogo. O sea, inteligencia artificial pasa por arriba y tenemos el contexto de lo que es el ciberdelito en lo que es América Latina o en el resto del mundo. Y como he dicho en otras oportunidades, dentro del contexto de mi país y mi provincia, para mí el ciberdelito ya está terminado, porque instrumenté los mecanismos necesarios para que esto se pudiera combatir. Consensué con digamos, la Corte Suprema de donde, la jurisdicción donde estoy, con, digamos, y todos los actores pertinentes, nada más que no se ha llevado a cabo el proceso que planteé. ¿Y cuál es el temor por el cual es más conocido la inteligencia artificial a la que hacemos referencia? Es lo que ustedes ven en este momento en imagen. ¿Por qué? Porque aparecen los políticos hablando inventada, digamos, digamos, la voz, el movimiento, etcétera. Y acá caemos a lo que por ahí seguramente han debatido cuando se pone el contexto, la inteligencia artificial en este contexto solamente óptico o visual. Acá la parte visual juega un papel que uno plantea, la persona puede cometer el delito y decir fue la inteligencia artificial o efectivamente poner la inteligencia artificial en una cuestión que tenga que ver, por ejemplo, de distribución masiva en un dispositivo celular. ¿Qué vamos? Le llevamos al perito y el perito va a mirar la imagen, va a ver qué habla y va a tratar de, si le dicen esto es falso, y va a tratar de buscarle la vuelta para justificar que es falso. Y si le dicen esto es verdadero, y le va a buscar la vuelta ¿y con qué evidencia científica? En un informe, digamos, para un expediente, un informe judicial, donde hay que poner la firma y donde se juega el pellejo, quien firma, de decir esto es falso, ¿por qué? Y porque movía la boca de una forma que no es lo común. Y sirve para tener una evidencia científica y, digamos, esto es como, termina siendo como una ruleta. Si genera una cuestión, bueno. Acá donde empieza a jugar lo que vamos a ver, que tiene con lo que ver con lo que es la trazabilidad, con lo que tiene que ver la trazabilidad de los ciberataques, porque ¿qué hacemos? Queremos la trazabilidad. Y la trazabilidad en lo tecnológico, en muchos aspectos que tienen que ver con lo que es eh, el ciberdelito, es, es prácticamente un ladrón que entra a robar un banco, mira su huella, busca un tintero, pone su huella en el tintero, empieza a marcarlo en todos lados, se saca una selfie, la pega en todos lados y se firma cuando está robando el dinero del banco. Eso es el ciberdelito, por lo general, que se comete. ¿Cuánta gente se atrapa? ¿Cuánta gente devuelve el dinero? Bueno, eso es lo que hago referencia de que para mí el ciberdelito ya finalizó, porque los mecanismos que instrumenté permiten que, sucedido un hecho de vaciamiento de billeteras virtuales, en menos de 5 minutos la persona pueda, entre comillas, recuperar ese dinero, o al menos esa transacción queda congelada en la nube y se le pueda devolver. Esto hablando de IA, de inteligencia artificial. Ahora, si nos metemos en otro campo más mundano, algo que es más de común, es ver el WhatsApp como evidencia.
tenemos un WhatsApp como evidencia y decimos, bueno, ¿quién califica el tema de lo que establece esta temática desde el punto de vista simplemente de la extracción de la información que está dado en WhatsApp? Seguramente algunos, digamos, de las personas que están acá han participado tal vez en la cuestión que tenga que ver con la extracción y servirlo como prueba. Y como lo comenté en alguna oportunidad en esta capacitación que hago referencia en el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, donde comenté el término de caos, que lo vuelvo a repetir, tiene esta connotación particular. Hemos visto que la evidencia bien extraída, digamos, como Dios manda sería, según las normas ISO correspondientes, es infalible. Pero ¿qué pasa? Mirando esta diapositiva, yo les pido que por favor presten atención a lo que van a ver como la hora, ¿no? 12:24, 12:26. Esto es una conversación que se llevó a cabo el día 30 del 6 del 2025, 17:25, y es una captura de pantalla de mi notebook. ¿Qué hice? Tomé la notebook, tomé mi dispositivo smartphone, lo junté, le saqué una foto con otro dispositivo celular. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ver esto que está acá. Vean la correlación de la hora. 12:24, 12:24, hola, buen día, si podemos, hola, buen día, si podemos, 12:24. A las 12:26 hay que preguntar si hay pantalla mirando el número de parte de las mismas. 12:26. 12:25, ¿cuánto sale el trabajo? 4:29 p.m. Hay que preguntar si la pantalla, es decir, que a las 4:29, casi 4:30 de la tarde del mismo día, fue recibido este mensaje, mientras que 12:26 fue enviado desde la computadora y recibido a esta hora. Uno puede empezar a poner, digamos, a inventar, porque en el 50% que sos culpable, en el 50% que sos verdadero, uno puede decir, no, pero tenías el celular apagado, no, porque estaba fuera de la cobertura de la conectividad, y cuánta excusa puedas tener. Acá lo cierto es que estaba en el mismo lugar, el celular puesto como lo tengo en este momento, apoyado sobre la notebook y escribiendo en la notebook el mensaje. Y sin embargo, tenemos una diferencia grosera de hora. Es decir, que esta diferencia grosera de hora al menos me va a generar, digamos, un gran problema que me puede dificultar una prueba. Y entonces, ¿qué saco como conclusión? El WhatsApp, la extracción de WhatsApp, ¿es válido o no es válido? Acá se presenta este conflicto. Entonces, y para poner todavía más caos a la circunstancia, voy a mostrar una pericia que también realicé, donde ustedes pueden ver la trazabilidad de hora impartida por un departamento especializado de la justicia en alguna parte del mundo, y esta es mi pericia, donde ustedes podrán ver que acá hay un bache, donde acá hay una conversación que está firmada por los peritos pertinentes, y cuando tenemos un bache de comunicación donde no coincide y donde, digamos, la parte de prueba, la parte que condena es esta partecita y la parte que salva es esta partecita vacía. ¿A quién le creemos? Acá ha habido un gran problema usando esta mensajería que tiene que ver con extracción. Esto va a generar tal vez un caos enorme, justificable caos por esta presentación de evidencia. Y por último, para entrar en un terreno, para no hacerlo largo, pues tal vez se puedan aburrir y poder tener interactuar, tiene que ver con el tema de lo que es la IP. Simplemente para repasar y dar conciencia a un término que no se emplea y que es necesario entenderlo. Ese término se llama ciberinteligencia, y donde no se hace ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque cuando llega, y para entender simplemente este concepto, un router que está conectado, contratamos el servicio de Internet para nuestro hogar, nos ponen un dispositivo router y este router tiene un número IP. Este número IP, que es público, es decir, que si yo conozco este IP, lo abro mi navegador,
y en lugar de entrar a Instagram, pongo este número IP, voy a acceder al router este que está acá. Si conozco el número de usuario y contraseña, voy a entrar al router. Y esto funciona como la central telefónica. Yo tengo el número de teléfono y los internos son estos números de estos dispositivos que están acá. Es decir, si yo quiero llamar a un gobierno, a una oficina que tiene un conmutador, yo no puedo marcar por ejemplo, el interno 101 directamente. Tengo que llamar al número de teléfono que es público y me va a decir el preatendedor, bienvenido a la oficina tal, marque el número de interno si lo conoce y voy a poder dialogar con la persona. Esto es lo mismo. Acá tengo un número IP público y un número privado que está acá. Este router mantiene toda esta información de estos números privados, de IP privada, no pública, la mantiene el router. Entonces, ¿a qué voy? Y quiero acotar, digamos, el mensaje que estoy comentando, es que si hay pornografía infantil, distribución de pornografía infantil, el que va a salir y el que se va a detectar es la IP privada, perdón, pública porque es lo que conozco en el mundo, no la IP privada. Entonces, si llega un pedido de secuestro y allanamiento porque hay grooming, hay tenencia y distribución de pornografía infantil, lo cual es grave, se va a secuestrar y allanar esta IP, el dueño, y se va a secuestrar todo. Y además se va a pagar este router como evidencia, donde acá justamente está marcado quién es el que está haciendo uso, el verdadero, digamos, culpable. Si no se hace ciberinteligencia, se comete el error de poder secuestrar y allanar un domicilio completamente distinto. ¿Y cuál es el grado de equivocación que puedo tener? Que en lugar de tomarle, digamos, o detener, digamos, o secuestrar un dispositivo y a su dueño, que es el que aparentemente realiza toda esta fechoría, es de aproximadamente 1,5 kilómetros a la redonda. No estamos hablando que estamos el vecino que está usando mi router porque le di la contraseña inalámbrica, es decir, la contraseña de Wi-Fi, lo tengo al lado y por lo tanto puede ser mi vecino. Existen equipos como los que están viendo acá, digamos, son dispositivos que por lo menos en la ciudad de San Luis es muy común porque el tema de Wi-Fi gratis que tenemos, estos dispositivos nos permiten conectar nuestros hogares a esas antenas y tienen un rango de cobertura de 1,5 kilómetros casi. Es decir, que si estoy a 1,5 kilómetros del router. Hoy fui a cenar a la casa de un amigo o a la casa de alguien y me dio su clave inalámbrica. Yo me conecté con mi dispositivo móvil y pude chatear o hablar por teléfono con mi familia o con amigos. Ahora, esa persona se va a 1 kilómetro o 1,5 kilómetros de distancia, vive en un edificio. Entonces se conecta con esta antena, con este modelo de antena, se conecta a este router y la distancia es de 1,5 kilómetros. Esta persona que está acá puede cometer, digamos, grooming, puede transmitir imágenes pornográficas, etcétera. ¿Y a quién van a detener, secuestrar y allanar? Al que está acá, a 1,5 kilómetros. Imagínense en una ciudad grande cuántos habitantes pueden haber a la redonda. Eso es lo que involucra la falta de conocimiento y lo que al menos es lo que he visto como error. Y esto que está acá, por antecedentes que he podido ver, el año pasado en la Argentina se condenó a un ciudadano a 22 años de cárcel por tenencia y distribución de pornografía infantil que está consagrado, digamos, y puesto como un delito penal, y está bárbaro que así suceda. Ahora, ¿estamos seguros de que atrapaste al verdadero culpable? No. ¿Puedo poner como evidencia que se han equivocado? Sí. Entonces, esa evidencia científica que determino que están equivocados es el 50%. Entonces, depende de cómo lo argumento o de qué lado estoy, es 50% culpable o 50% inocente. Si no hago ciberinteligencia, entonces he condenado a una persona inocente a 22 años de cárcel y si es culpable, digamos, va bien. Pero el tema es que no estoy seguro. Entonces,
entre la vieja definición de que entre el reo y el culpable, no me acuerdo, pero no soy abogado, es el culpable. O sea, ante la duda entre el reo y no me acuerdo cómo es el término que se suele pronunciar en latín, digamos, vas culpable. O sea, esto sería por las dudas sos culpable, porque me argumenta mi departamento, este, entre comillas, científico, que pertenece a mi poder judicial y me dice que sos culpable. Si no tenés la defensa pertinente, sos culpable. Y si tenés la defensa pertinente y sos culpable, vas a terminar siendo inocente. ¿Y cuál es el problema? Porque estás operando con un médico oftalmólogo una operación de microcardio muy compleja que solamente pocas personas en cada país tienen ese conocimiento. Pero como es médico y los dos son médicos, vamos para adelante. Bien, después tengo una serie de ejemplos que son muy particulares que no quiero justamente alargar la explicación, donde la parte fundamental estaba volcada por eso, donde puntualmente voy a saltar un poco de diapositivas simplemente para todo lo que viene tiene que ver con referencias a lo que comentaba. Simplemente comentar que los servicios de detección de imágenes pornográficas y distribución están dados por este sitio, donde los países hacen acuerdos y donde casos puntuales tienen que ver con esto que recién mencionaba, donde, por ejemplo, la tenencia y distribución de pornografía infantil sabemos que es aberrante. He visto cuestiones aberrantes, adultos teniendo relaciones sexuales con bebés, aberrante, condenable, es asqueroso, bárbaro. Ahora, cuando tenemos aplicaciones como esta, como Emule y uTorrent, etcétera, que nos sirve para ver películas, para bajar películas, como el caso cuando lo que sucedió, digamos, en pandemia o antes de pandemia, que se bajaban muchas películas, el argumento por el cual, y acá voy a hacer el mismo ejemplo que puse hace un par de semanas en esta capacitación que di. Supongamos que tenemos este software, Emule, uTorrent o aquellos que son peer-to-peer, que si yo lo descargo, comparto mi información de películas, música, etcétera, con los que tienen esta misma aplicación. Supongamos que estamos en el contexto de lo que es Semana Santa y estoy interesado en que mi familia pueda ver La Pasión, pero no me acuerdo cómo era ni qué actor es el que trabajaba. Y sé que La Pasión y no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Pongo en el buscador de este software La Pasión y descargo, porque veo La Pasión de Cristo, la pasión y parecido, no puedo distinguir porque estoy apurado y la descargo. Tuk, 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 marco y voy descargando y el porcentaje de descarga como ustedes lo están viendo. Entonces, ¿qué hago? Como algunas se descargaron, pero me tengo que ir o quiero, digamos, voy a hacer otra actividad porque no voy a estar mirando cómo se descarga. Las que se han descargado para poder analizarla, las bajo, están bajadas, las tomo, las armo una carpeta que se llame el nombre que quiera, las pongo en esa carpeta. Entonces, dejo bajando, me voy a trabajar, vengo 2 o 3 días para retomar, porque ya quiero justamente Semana Santa, quiero mirar, soy, digamos, una persona de fe y quiero acercarme. Me golpea la policía, secuestro y allanamiento, y la sentencia que sale de condenación de los 22 años al que hago referencia es porque la persona demuestra su intencionalidad sobre las imágenes pornográficas, el haber creado una carpeta. Y acá estoy poniendo, obviamente, un ejemplo de situación que tal vez sea culpable, pero no estoy seguro. Las imágenes que se comprueban que tienen imágenes pornográficas de menores, digamos, tampoco digamos, y en el informe no se puede decir que la persona es simplemente tuvo esa intención, porque sería un adivino, digamos, para el tiempo. O sea, jugó con el tiempo, volver al futuro, puso en el tiempo para atrás y tuvo en el pensamiento de la persona, entonces concluye. Como no puede hacer eso, dice, bueno, como armaste una carpeta, la pusiste ahí, sos culpable porque tuviste la intención. Y si no la tuviste, y como estos software que se descargan y automáticamente se descargan por el mismo sistema, se comparten en forma automática, estoy teniendo pornografía infantil y compartiendo. Entonces, califico justo con la legislación argentina.
tenencia y distribución. Es inapelable. Y vos decís, si no haces ciberinteligencia, te basás en un concepto que puede ser totalmente erróneo. ¿Y dónde parte el segundo concepto erróneo? Que es muy grave, que por lo menos en las jurisdicciones que he mirado, es gravísimo. También lo pasa en Argentina. ¿Y por qué? Porque no se puede transpolar la ley positiva, porque la ley positiva no se puede transpolar al ciberespacio que tiene sus propios códigos, formas, y acá lo estoy mostrando en uno. ¿Y qué significa? Que estos software trabajan tomando y compartiendo en forma automática. Entonces, no se le puede decir que el usuario está distribuyendo, por ejemplo, pornografía infantil, porque es la filosofía del programa. De decir que hace eso es prácticamente comentar cómo funciona el tema. Y pasa después en otro contexto de mayor escala. Si tenemos tenencia y distribución de pornografía infantil, la tiene el perito. Entonces el perito ve la imagen pornográfica. ¿Y qué estás teniendo? Tenencia. Y la estás mirando. Y si se la paso al juez, entonces el juez no solamente tiene, la estoy distribuyendo, la está viendo. Y entonces, ¿qué tengo que decir? No, pero nosotros somos la justicia. Nosotros podemos verla y podemos distribuirla porque es entre nosotros para poder diagnosticar y ver hay algo que no está bien. Digamos, no digo que haya que bajar la causa, hay algo que no encaja. Y por último, esto tiene que ver con esto que sucede, al menos en mi provincia y que lo he visto en muchos lugares. Poner ¿por qué es lo que sucede? Porque si yo entro a un sitio oficial y si ese sitio oficial me baja virus, malware en mi computadora para contagiarme y vaya a saber a la buena de Dios qué es lo que hace, uno puede tener una cuestión forense para poder analizar, pero acá caemos en una cuestión forense y le estoy pidiendo tal vez al mecánico dental, el que me hace los dientes, le estoy pidiendo que me analice una cuestión forense de trazabilidad del software y decirme qué es lo que está haciendo este archivo que se llama script.snh-gen, que me descarga el sitio oficial. Entonces, si yo aplico mi ley en cualquier parte donde digo que un sitio que propaga virus para cometer cualquier ilícito está mal y debe ser condenable, entonces, ¿qué hago con el sitio que sea oficial? Si el sitio, por ejemplo, pertenece al gobierno de mi provincia, ¿quién es el culpable directo? Porque ¿quién es el representante? Mi gobernador. Y sería un absurdo meterlo preso, porque, digamos, no es competencia. Pero, sin embargo, cuando detecto una IP pública que está traficando pornografía infantil, sí, ahí me parece bien, tengo que secuestrar y allanar y el concepto de ciberseguridad no aplica. Entonces, para un lado aplico una cosa, ¿no? Para esto que tiene la IP que me detecta, no hago ciber inteligencia, detengo y me llevo todo y le borro todas las pruebas, pero acá que me está contagiando y haciendo más o menos un equivalente el sitio web, el dueño, que sería el gobernador o el presidente de una nación, no lo puedo aplicar porque es ridículo. Entonces, para este lado es ridículo y para este no. Entonces, aplico la ley positiva en forma segmentada. Y me parece que eso no está bien. Y esto lo fundamento, y esto es un fundamento científico también para poder comentar. Entonces, esto o se pone un orden o se sigue hablando del caos. Por eso es que es necesario en forma escalar tratar de solucionar todos los problemas que se van presentando. Y esto no es algo nuevo. Esto data mínimo, si queremos ponerle una fecha, 2020, que fue 2019, 2020 la pandemia, estamos en 2025, digamos. Tenemos que ser astutos e imitar inclusive legislaciones de otros países, por lo menos para que mantengan la cuestión dinámica y exigir, obviamente, las capacitaciones pertinentes para que estén a la altura de las circunstancias, donde surge la necesidad de crear un fuero digital. En Argentina tenemos el fuero civil, el comercial, el penal, pero no tenemos el digital. Entonces, se trampola la ley positiva a la cuestión digital. Y acá es donde se genera, digamos, ¿por qué? Y porque esto lo aplico a esto, pero esto no lo voy a aplicar a esto, y termina resultando lo que comenté. Así que, bueno, eso sería lo que quería comentarles, generando este principio de caos y poniendo de una cierta manera un orden para darle una solución al mismo. Así que agradezco mucho y estoy a la escucha de preguntas que quieran hacer.
Muchísimas gracias, doctor Agüero. De hecho, sí tenemos bastantes preguntas ahora sí que de nuestro amable público. Empezando por, bueno, está esta pregunta. Antes de hablar de inteligencia artificial, sigamos con la trazabilidad de evidencia. ¿Cuál es tu postura respecto a la trazabilidad de la evidencia digital en entornos privados, considerando que solo la autoridad puede iniciar la cadena de custodia o el punto de partida? ¿Cómo sugiere actuar ante esta limitación para asegurar que los indicios recolectados no pierdan validez técnica ni legal? Y acá tiene que estar la presencia, acá, digamos, dado que la introducción de lo que es la tecnología en este contexto dinámico que hago referencia y las capacidades que se necesitan al momento de un secuestro o en el momento de que se va a hacer la extracción, tiene que haber un especialista que entienda la temática, porque si lo dejamos como está hoy en día, digamos, va la policía o van los departamentos complejos que entienden de la temática y toman todo, apagando todo para poder llevárselo y hacer un análisis, lo cual está bien, es necesario decir, para, analicemos el contexto de donde, digamos, de los dispositivos, veamos si está prendida la computadora, es necesario analizar, digamos, la memoria RAM, y acá voy a poner un ejemplo tal vez irónico, pero pertinente. Supongamos que estoy en una videoconferencia como ahora, y resulta que viene una persona que asesina al que está haciendo la videoconferencia, y justo la cámara lo capta. Esa evidencia queda en la memoria RAM y si yo no tengo la capacidad de poder hacer el volcado en caliente de la información, cuando apague la máquina, borro la evidencia. O si, como ha sucedido, casos acá en San Luis, puntualmente en la ciudad de Villa Mercedes, donde escribe la persona que se suicida, escribe la carta y resulta que es un asesinato, que, digamos, tiene un contexto, obviamente, de esta temática, queda como, digamos, la trazabilidad de la prueba que se plantó. Entonces, es necesario, para que tenga una validez y sea sustentable, que la evidencia sea extraída por especialistas. Si no hay un especialista en la temática, estamos operando con el oftalmólogo. Eso es lo que la experiencia a mí me ha llevado, inclusive hay todo un procedimiento, que ese procedimiento debe ser cumplido y debe ser acorde a la temática, pero con conocimiento. Si no, digamos, se va a estar errando y después lo que se extrae, se está analizando una documentación que se perdió. La trazabilidad, digamos, se analizó mal y se extrajo mal. Ok, muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí en el chat, invitamos a todos nuestros escuchas para que hagan las preguntas que deseen a nuestros expositores. Doctor, ¿cómo se hace en caso de los proveedores de Internet de IP variable y los dispositivos que hoy en día todos traen de conectarse mediante MAC aleatoria? Gracias. Bueno, todos los dispositivos que se conectan a Internet vienen acompañados con la MAC address. Si el ISP que provee Internet no tiene ningún mandato por ninguna legislación, como sucede acá en mi provincia, muchas veces ni siquiera contestan los oficios judiciales, porque además suelen venir sesgados con información de pedido incorrecto, etcétera. Entonces, es necesario protocolizar o mediante una legislación de cada jurisdicción, obligando a los ISP poder tomar la MACADRE junto con el número IP. Y de paso, sugerirle a la ciudadanía, mediante un organismo pertinente, que cuando compre un dispositivo, o tal vez a las casas informáticas, a los bazares o shopping, cuando vendan un producto, que registren la MAC address de cada dispositivo. Si bien existe la posibilidad de clonarse, que es una habilidad que tal vez los ciberdelincuentes terminen aprendiendo, lo cierto es que cada dispositivo tiene un ADN, ese ADN es la MAC address. La IP puede ser circunstancial para ubicarlo o geoposicionarlo, pero esa geoposición
que puede llegar a tener, puede tener un margen de error, como recién lo comentaba, de 1 kilómetro o 1,5 kilómetros a la redonda. Por eso que además hay que incorporar el conocimiento de lo que es ciberinteligencia, que sin ese concepto el error es muy grosero. Ok, muchísimas gracias. Digo, también hay una cuestión precisamente, digamos, más de definición, la diferencia, pues obviamente, entre evidencias e indicios. Digo, un indicio, pues al final es exclusivamente un elemento que pudiera hacernos presumir la existencia o inexistencia de algún hecho, pero que a menudo debe de combinarse con otros medios de prueba. O sea, por sí solo no bastará para causar certeza en el ánimo del juzgador, mientras que ya una evidencia ya estamos hablando de una conclusión, de que por fin pues tenemos ya resultados de un dictamen que nos permiten, digamos, ya obtener un hecho desconocido o comprobar un hecho a partir de pues un análisis que puede ser tan sencillo como el análisis de un documento físico o en su caso pues un dictamen pericial completo y que puede ser complejo. Aquí digo, para redondear un poquito el comentario, muchas gracias, y también para enlazarlo un poquito con la situación. Habrá veces en que, como usted lo dijo a lo largo de su exposición, habrá veces en que pudiéramos tener estos indicios. Lo que usted decía de los routers que nos permiten captar señales de Internet a cierta distancia pues nos puede dar el indicio de que ahí se encuentra, por ejemplo, alguien que está traficando con pornografía infantil o con alguna otra cuestión. Pero ya convertirlo en evidencia, pues ya se convierte en un aspecto pues totalmente distinto. No sé si quisiera agregar alguna cuestión al respecto. Sí, es cierto lo que usted dice, da un indicio de decir que puede ser. Y le voy a contar un caso. Una vez sucedió el hecho de que entraron a una casa y robaron un arma de policía y junto con el arma robaron un televisor. En un momento dado salta la MACADRE de ese televisor en, en un determinado lugar. La policía va a hacer justamente el allanamiento pertinente y me llama por teléfono, eran las 11:30 de la noche, no me acuerdo si un día sábado, me plantea el caso y sencillamente le digo, no hagan el allanamiento hasta no estar seguro para utilizar el tema de lo que es, lo que es ciberinteligencia. ¿Por qué? Porque probablemente la IP, digamos, la MAGADRE determinó una IP, la IP determinó una casa, un hogar, y si van a esa casa y el verdadero culpable se encuentra al lado, es un vecino, va a despertar sospecha y el televisor va a desaparecer y por lo tanto no van a encontrar la prueba de... Da un indicio, pero es necesario una escala más. La escala más es una escala que tiene una evidencia científica. Las pruebas tienen que tener una evidencia científica. Si no son evidencia científica, permítame mostrar simplemente para aclarar una diapositiva que me pasé por alto, que es esta que está acá. Esto que ustedes ven acá en recuadro formó parte de una evidencia donde uno plantea cuál es la evidencia. Yo también lo planteé. ¿Cuál fue la evidencia? 2023, un profesor de un colegio estuvo a punto de ser expulsado por conversaciones indecentes con una alumna, donde en este a punto de estar de ser expulsado, involucró que el docente fuera apartado de la escuela con su correspondiente, digamos, perjuicio y daño moral, y lo que involucró, digamos, tener que apartarlo y llevarlo a otra escuela que hiciera tareas, digamos, que no eran las comunes. No existía evidencia, pero sin embargo daba un indicio donde en lugar de sentarse las partes y decir, bueno, mira, esto no alcanza para nada, se basó y tomó un protagonismo. Y es como que una avalancha que, como pasó a la instancia, digamos, del colegio, después pasó para el Ministerio de Educación y esa avalancha fue creciendo. Entonces se termina la persona culpable
era culpable de algo que no existía evidencia. Y esto, mirando esta evidencia que recién le mostré, que no es evidencia, creo que un chico de la primaria podría darse cuenta que no dice nada, como cualquier adulto, pero sin embargo estuvo a punto de ser expulsado y una vez expulsado, sin goce de haber, o sea, el expulsado de una entidad pública, empezaba un proceso penal de algo que no existía. Entonces, esto es la falta de conocimiento. Si no hay conocimiento, como lo que percibo, termina siendo esta cuestión que todavía es hasta dramática. Muchísimas gracias por su valiosa aportación y por su paciencia también para contestar estas preguntas. Pues con esto cerraríamos su intervención. Muchísimas gracias, doctor Agüero, por tan brillante plática acerca de todos estos medios de prueba y cómo pues, la tecnología puede llegar a superar precisamente, sobre todo cuando los cuadros de justicia pues no están preparados o inclusive cuando nos confiamos en expertos que pues terminan no siendo tales. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Igualmente. A continuación tenemos ahora la plática, esta pues intervención del doctor José Antonio García Cruz. Él es mexicano, es perito en informática, medios electrónicos, análisis de video, criminalística, fonética y acústica forense, tecnologías de la información, telemática, fonética forense, grafoscopía y ciencias de la informática, experto en investigación criminal y ciencias forenses. Voy a dar, ahora sí que, pues con esto ya dimos un breve panorama del campo tan enorme que abarca el doctor García. Sin embargo, me voy a permitir ahondar un poquito en su currículo. Es licenciado en Ciencias de la Informática, en Criminología y Criminalística, así como licenciado en Derecho. Tiene maestría en Investigación Criminal y Ciencias Forenses, en Derecho Procesal Penal con especialización en juicios orales, además de doctorados en investigación criminal y ciencias forenses, en derecho penal y un postdoctorado multidisciplinario, además de doctorado honoris causa. Es profesor y catedrático a nivel de posgrado para el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, CECIYUC, de México para diversas materias. Es perito reconocido en las listas auxiliares del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y del Consejo de la Judicatura Federal en diversas especialidades como criminalística, informática, medios electrónicos, análisis de video, fonética y acústica forense, ciencias de la informática, telemática, fonética forense, grafoscopía, tecnologías de la información. Ha prestado sus servicios en diversas instituciones del gobierno federal y de la Ciudad de México, como la Secretaría de Educación Pública, la de Gobernación, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de ser fundador del despacho pericial y jurídico Servicios Forenses Profesionales, ha recibido diversos reconocimientos desde ser oficial como perito en informática eh, por parte de la Procuraduría General de Justicia de la entonces Distrito Federal o Ciudad de México. También tiene, bueno, ha proporcionado diversas entrevistas, ponencias en medios impresos y electrónicos con diversos temas relacionados con su labor y experiencia, como falsificación de tarjetas de crédito, la, bueno, para el periódico Reforma, el tema peritos en informática, ponencia en la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, informática, herramienta pericial, además de recibir múltiples capacitaciones, es una persona que se actualiza constantemente en cómputo forense, técnicas de identificación por voz, manejo de indicios digitales en acústica forense, eh, entre muchas otras pues, programas y cursos de actualización. Créanme que nos llevaríamos muchísimo más tiempo. Esto es solamente una pequeña síntesis de la gran experiencia
del doctor García, a quien no me queda sino darle las gracias por su participación y dejarle el uso de la palabra. Muchas gracias. Si pudiera prender su micrófono, doctor. No, aún no se le escucha. Mm, no, todavía no lo escuchamos. Mm, mm, no, de hecho, ahorita tiene el audio usted apagado. Tiene el audio desconectado, doctor. A ver, híjole, todavía no se le escucha. No sé si tendrá el volumen apagado. Doctor Javier, ¿existe la posibilidad que nosotros le habilitemos el micrófono? Híjole, me parece que eso es una cuestión del equipo del doctor García. Porque sí, o sea, desde nosotros, pues sí tiene habilitado el audio, pero
A ver, Pero ahí probando, ya se le probando. escucha, doctor. Sí, ¿verdad? Ahí ya me Sí, escucha. ya, perfecto. Este, estaba esperando que llegara un informático a ayudarme. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias a Codex, al doctor Javier de la Vega, al doctor José Torres, al doctor Walter Fabián, que estuvo presente, o está presente aún todavía. Pues sí, y gracias por la extensa participación. Realmente yo hoy día me considero pues, el amigo de todos ustedes y también a través de la convocatoria que me hacen, pues el doctor Solor y el doctor Rostro, que son abogados eminencias que conozco en el medio y que hemos tenido la oportunidad de compartir diferentes momentos y pues el espacio dentro del mundo pues, de las ciencias forenses, de la abogacía y en la línea de fuego, que es en los juicios directamente. Eh, Dando un tour rapidísimo y tratando de esclarecer algo, a lo mejor aportar en algunos conceptos. Eh, es importante entrar en materia en el tema de la trazabilidad digital. Hoy día, en nuestro país, por lo que también estuve escuchando en Argentina, esto ya está muy avanzado, ¿sabes? Ya no es algo novedoso. Yo inicié haciendo dictámenes periciales en el año de 1997, es decir, ya hace algunos años. En la actualidad, el tema en particular, para no aburrirlos demasiado, se llama cadena de custodia. Pero esto aplica, este tema de la cadena de custodia, se aplica para materia penal. Y entonces, pues aquí tenemos nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? En el cual se describen ya las reglas prácticamente de cómo se está trabajando el tratamiento de la evidencia. Sí es importante y forzosamente describir y conceptualizar ciertos conceptos como lo que es un indicio, una evidencia, una prueba e incluso a nivel ya de clase, la diferencia entre un indicio y un vestigio. Y en materia digital, amarrándolo con la que es la cadena de custodia, forzosamente tenemos que hablar de indicios. ¿Qué es un indicio? De acuerdo a la descripción en el ámbito de la criminalística y de las ciencias forenses, es el material sensible significativo que se encuentra relacionado con un hecho probablemente constitutivo de delito. En materia digital es lo mismo y que se encuentra relacionado con el hecho que se quiere demostrar. Entonces, en este documento, en este formato, en estos formatos, que se encuentran además formalizados en el acuerdo A009 del 2015, desde ese entonces, incluso desde el 2010, se describe esa trazabilidad de ese indicio y está dirigido totalmente a servidores públicos que tengan trato directo con lo que es el indicio desde el momento en que tienen la noticia. Estamos hablando del primer respondiente, incluso hasta de personas, pero los que están obligados para poder cumplir con esta trazabilidad desde el punto de vista conceptual y apegándose a lo que viene descrito totalmente en la ley, es a todos aquellos servidores públicos que intervienen con el tratamiento de la evidencia digital, en este caso, y también no digital, porque eso es una generalidad y existe una guía y en esa guía viene para los diferentes tipos de indicios, ¿no? Para el caso digital aquí está y ahí se va a poner pues, la fecha, la hora, quiénes intervienen, en qué momento intervienen, qué fue el material que se tuvo, que se obtuvo, en este caso, con sus respectivas descripciones, todas esas personas que intervienen en recepción, envío, incluso va a aparecer el registro de una vez que se encuentre en la bodega de indicios o si en algún momento eh, esta evidencia es accedida por alguna persona, el de ese mismo registro. Finalidad de la cadena de custodia y cuál es la finalidad también de la intervención de perito. Pues dar certeza a los juzgadores y fiabilidad de la evidencia que fue levantada, creada y procesada de una manera correcta y que no se encuentra alterada ni